En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh corazón de amor, en ti pongo toda mi confianza, pues todo lo temo de mi fragilidad y todo lo espero de tu bondad. A tu corazón confío lo que hay en el mío. Míralo todo, después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Jesús mío, cuento contigo, me fío de ti, descanso en ti, estoy seguro en tu corazón. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, pues en este octavo primer viernes de mes de mayo, estamos ya en el mes de mayo, casi a punto de finalizar el curso, no podíamos dejar de hablar de la devoción al Corazón Inmaculado de María. Quien no va a Jesús por María, dice San Luis María Griñón de Montfort, escoge un camino más lento y más costoso. Si Dios quiere, pues trataremos el año que viene, haciendo los 5 primeros sábados de mes, la devoción a María, de octubre a marzo, para que los que quieran se consagren a María en el mes de mayo y les dé tiempo a prepararse. Para acoger la devoción al Inmaculado Corazón de María, hemos sido preparados, nada menos que 2 siglos antes, por la devoción al Sagrado Corazón, ya que es un culto totalmente análogo. Sus fines son los mismos, la consagración y la reparación, que en el caso del Corazón de María, la reparación va unida al rezo del Santo Rosario, como así lo pidió. Fátima viene a ser el parelemonial del Corazón de María y la vidente Lucía es su apóstol escogida, como lo fue Santa Margarita y el Beato Bernardo para la difusión del culto al Corazón de Jesús. Quiero empezar remarcando que las devociones del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María son devociones salvadoras, son refugios espirituales donde se estrellan las olas de las herejías, tantas cosas contrarias, ¿no?, a la verdadera fe. En ellas estamos en una vida auténticamente cristiana. Acordaos de la visión tan luminosa que tuvo San Juan Bosco, esa nave de la Iglesia capitaneada por el Papa, que no sucumbe porque está agarrada a 2 columnas, al corazón eucarístico de Jesús y a la Virgen Inmaculada. A un católico se le reconoce por su amor a estas 2 columnas. Es una sencilla radiografía, ¿no?, para reconocer que es un católico. Bueno, pues 3 son las figuras blancas que nos delatan, la Eucaristía, la Virgen y esa adhesión al Papa, que es quien está pilotando la nave de la Iglesia. Fijaos que la devoción al Corazón Inmaculado de María no es una entre tantas, porque Jesús le dice a Lucía que la quiere colocar al lado de la de su divino corazón. El Papa Pío XII, en la encíclica Auretis Aquas, nos dice que para obtener frutos abundantes del culto al corazón de Jesús, procuren los fieles unirlo íntimamente con la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y nos podríamos preguntar, ¿cuáles son estos frutos del corazón de Jesús? Bueno, pues son los tesoros del Padre. En el libro del Tesoro Escondido se nos dice que para con el Eterno Padre nos valgamos del corazón de Jesús y para con el de Jesús nos valgamos del corazón de María. Hay un ejemplo gráfico para entenderlo, que es el que yo siempre cuento a los peregrinos que vienen a la Basílica. Antes estos tesoros del Padre estaban inaccesibles, eran como el agua que está en un subsuelo. Este agua solo se extrae si se abre un pozo. Este pozo ya lo tenemos abierto en el corazón de Cristo, ya tenemos acceso a ese agua. Pero ¿cómo saco el agua de un pozo si no tengo un cubo? Pues ese cubo es el corazón de María. En la medida en que participo de la fe de la Virgen María,
que es imagen de la fe de mi madre, la Iglesia, estoy sacando el agua del pozo y me estoy beneficiando de los tesoros del Padre, que son los dones del Espíritu. Pero atención, porque de un pozo siempre sacas agua renovada, nunca es la misma. Dios te da en el momento presente lo que necesitas. No es lo mismo lo que necesitas cuando tienes 15 años que cuando tienes 40 o 70. Esto es lo maravilloso del corazón de Cristo, que nos proporciona agua vivificante, pero renovada y renovadora. Por eso el Papa Pío XII propone recurrir al corazón de Jesús provistos del corazón inmaculado de María. ¿Por qué? Porque nuestro cubo es incapaz de contener el agua viva sin irla perdiendo por el camino. Nuestro cubo está agujereado, no tiene la pureza del corazón de María, que ha alcanzado la perfecta unidad interior y ve a Dios. Para cuando llegue nuestro cubo a la superficie del pozo ya no tendrá agua. Hemos sido incapaces de retenerla. Es llamativa la aparición del 13 de julio en la que los pastorcitos de Fátima tuvieron una visión un tanto apocalíptica. Vieron a un ángel con una espada de fuego que emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él donde estaba su corazón. Por eso la devoción al corazón inmaculado de María apaga las llamas incendiarias, apartando los peligros que amenazan nuestra fe. Nuestra fe es lo que quiere destruir Satanás, para echarnos a perder. Quiere dinamitar este pilar que sostiene nuestra edificación en Cristo. Voy a empezar con una consideración que nos da la clave de la misión única de la Virgen, para situarla precisamente en la vida de la Iglesia, donde está María ahora. Sabemos que dos fueron las promesas hechas por Jesús y María, garantizando su presencia antes de marcharse los dos al cielo. La de Jesús la recoge el Evangelio antes de su ascensión a los cielos, Mateo 28:20. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues esta promesa es la que se ha cumplido en su permanencia en la Eucaristía. La de María, en cambio, la recoge una antigua tradición cristiana apoyada por la Iglesia desde año inmemorial. Antes de su asunción a los cielos, la Virgen María se bilocó, visitó al apóstol Santiago en carne mortal en Zaragoza y le dejó una columna, conocida popularmente como el Pilar, garantizando que estaría esta columna hasta el fin de los tiempos. Esto fue para que nos entendamos como decirle a Santiago lo mismo que nos dijo Jesús, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El pilar está simbolizando su presencia materna, que es el garante de nuestra fe. La promesa de que no faltará la fe en España no fue formulada explícitamente por la Virgen, pero la Iglesia la contempla implícitamente en la columna que nos legó. Donde está María, el corazón se abre a la fe. Esto siempre es así. Y esta fe es la que nos guía ahora. Ya sabéis que en otro tiempo el pueblo de Israel fue conducido por una columna de nube y fuego hasta la tierra prometida. Ahora nosotros, nuevo pueblo de Dios en la tierra, somos guiados hasta la tierra prometida del cielo por María, representada en esa columna. La Virgen dirá a Lucía en Fátima: mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino
que te conducirá a Dios. San Juan Pablo II afirma algo sorprendente que antes no se ha escuchado a otros papas. Dice que la Iglesia participa de la fe de María, es decir, tú tienes parte en la fe de María, una fe que llama heroica y que dice que es nuestra herencia. Ya sabéis que nosotros no heredamos los ojos de María, el color de su pelo, la tez de su piel, etc. Esto lo ha heredado Jesús, que ha heredado en el orden natural y por eso es guapísimo y no tiene competencia ninguna, es el más bello de los hombres. Nosotros lo que heredamos de ella es en el orden de la gracia. ¿Y qué es lo que caracterizó la vida de gracia de la Virgen? ¿En qué destacó espiritualmente? En su fe viva, madura y audaz, en definitiva heroica, como así la llama. Esto es lo que le damos al tener a María como madre. Por eso San Juan Pablo II la llama Madre de los creyentes. ¿Y una madre qué hace? Pues comunica la vida que tiene a sus hijos. La Virgen es nuestra madre en la fe. Estos son los genes que llevamos suyos y que nos caracterizan, como sucede con nuestras madres, ¿no? San Juan Pablo II afirmará después que buscamos en la fe de María el propio sostén de la nuestra. Y precisamente esta participación viva de su fe decide su presencia especial en la peregrinación de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios en la tierra. Esto quiere decir que igual que una madre vive y está presente después de haberse ido en la sangre de sus hijos, ahí se perpetúa su presencia, la Virgen María está presente en nosotros, sus hijos, por medio de su fe. Es la forma que tiene de perpetuar su presencia en nosotros. El apóstol Santiago depositó el pilar entregado por la Virgen María en una ermita, un edículo que levantó con sus seguidores. Fijaos que este fue el primer templo levantado de toda la cristiandad, una capilla dedicada a María. Si es que no sabemos ni lo que tenemos en España, ¿cómo lo vamos a valorar? Siempre se custodió este pilar a lo largo de los siglos y allí sigue, en el mismo emplazamiento donde lo dejó Santiago, desgastado por tantos como lo hemos besado. Y eso que intentaron demolerlo el 3 de agosto de 1936, cuando fue bombardeada la Basílica del Pilar de Zaragoza. Ninguna de las 4 bombas que soltaron estallaron. Algo que no se explican los que las lanzaron, pero que para nosotros es de fácil comprensión, ¿no? Porque la Virgen cumple lo que dice. El cardenal Ratzinger también alude a la fe de María comentando el secreto de Fátima. Nos dice que la devoción al corazón inmaculado de María es un acercarse al fiat de María, centro animador de toda la existencia, y afirma que el fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador gracias a su sí. Esto es muy importante, porque con cada sí que ofrecemos como María, estamos permitiendo al Salvador introducirse en la historia y seguir redimiendo, no es ninguna bobada. Estamos siendo asociados al Redentor por medio de su esclava, porque no hay un sí que demos que no pase por el corazón materno de María, que no se lo debamos a ella, aunque la mayor parte de las personas no lo sepan o se lo atribuyan a sus méritos, ya lo descubrirán. En la revelación de la Virgen en Fátima el 13 de julio, la Virgen nos promete el triunfo de su corazón inmaculado y lo une a los 2 fines de su devoción, la consagración y la reparación de los primeros sábados, que esta misma aparición, en esta misma,
asegura que vendrá a pedir y hace alusión a la fe que se conservará en Portugal y a los errores que se extienden cuando uno se aparta de la fe. La Virgen vincula su triunfo al triunfo de la fe frente a la apostasía. San Luis María Griñón de Montfort, antes de las revelaciones de Fátima, ya afirmaba que ese triunfo y reinado de María solo llegará cuando se conozca y practique su devoción. La Virgen afirma que si no se abraza la consagración, que es una movilización hacia la conversión que pide, muchas naciones serán aniquiladas. Fijaos que esta fe que aseguró a Portugal es una confirmación de la fe que aseguró en su visita a Zaragoza, porque Hispania era entonces Portugal y España unidas. Es curioso ver este detalle de unión cuando la Virgen revela su corazón inmaculado, tanto en Portugal como en España. Primero en Fátima, los 3 pastorcillos, y luego lo hará a Lucía, se revelará a Lucía en Pontevedra y en Tui. En Tui, para pedir la consagración de Rusia a su corazón inmaculado, se va a mostrar asociada al sacrificio de su hijo en su misión corredentora. María aparece al pie de la cruz con su corazón inmaculado en la mano, y de la cruz se desprenden las palabras misericordia y gracia, como si fueran agua cristalina. Esta imagen es preciosa porque encierra un gran mensaje. Pone a María en el lugar que ocupa frente a nosotros. Para beber esa agua cristalina que emana del corazón de Cristo, tenemos que ser aupados como los niños pequeños, hasta el caño de la fuente, porque está muy alto en el madero de la cruz. Por nosotros mismos no alcanzamos. Es necesario ser sostenidos en los brazos maternos de María, dejarnos aupar por su fe y valernos de los méritos de su corazón inmaculado, para impetrar precisamente esa misericordia y esa gracia que brota del corazón de Cristo. El hágase de María frente a la desobediencia de Eva es lo que aplastó la cabeza a la serpiente. Su fiat fue lo que la hizo triunfar en su corazón inmaculado. Es la nueva Eva junto al nuevo Adán, que es Cristo. El mérito de la Virgen no fue en estar llena de gracia. En esto ella no participó. Ella fue vestida así para ser madre de Dios. La vistieron como se la viste a una muñeca, toda mona, toda guapa. Las que hemos jugado con muñecas sabemos lo que es dejarlas guapísimas. El mérito de María estriba en este elogio que recibió precisamente de su Hijo. Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esta es la colaboración a la gracia recibida. Esto es lo que posibilitó al poderoso hacer obras grandes por María, que dice Lucas 1:49. Y es lo que sigue posibilitando a Dios que las haga a través de cada uno de nosotros. La Virgen, para colaborar, se dejó primero amar, se dejó primero vestir. Esto es precisamente lo que es la devoción, la espiritualidad del corazón de Jesús, un dejarnos amar por Cristo para dejarnos hacer por Él. La primera devota del Sagrado Corazón, sin duda, fue la Virgen María. Luego vendría San Juan. Juan habla de sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Para Juan, amar a Cristo es fundamentalmente ser amado por Él. Juan ha dejado de ser Juan para ser el discípulo a quien Jesús amaba. Y lo mismo le sucede a la Virgen, que al sentir desde niña ese amor arrollador, dejó de ser María para pasar a ser la esclava del Señor. Dios a los dos les robó el corazón,
Los dos, para hablar de sí mismos, fijaos, utilizan la referencia a lo único que les constituye como personas, el amor de Dios manifestado en Cristo. Y nosotros, devotos del Sagrado Corazón, tenemos que ser esto mismo, los discípulos amados de Jesús. Esta espiritualidad no consiste tanto en lo que yo haga por Cristo, en convertirme en su Salvador. Menos mal, Jesús, que me tienes a mí para protegerte, para cuidarte, para aliviarte. No, sino más bien en hacerme pequeño y humilde, en dejarme proteger, corregir, redimir, consolar, en hacerme dependiente del amor de Dios, como es un niño dependiente de su madre. Se trata de estar dispuesto más a recibir los cuidados de Dios que yo a ofrecerle los míos. Claro que hay que entregarse a reparar el corazón herido de Cristo, pero siempre es como respuesta a un amor que antes hemos recibido. Además, al corazón de Jesús le encanta que nos valgamos de sus méritos, para llegar donde nosotros no podemos por nuestra miseria. Recurramos siempre a Cristo para pedir cualquier cosa al Padre si queremos alcanzar su favor. La espiritualidad del corazón de Jesús también es una espiritualidad de suplencia. El amor de Cristo suple la falta de nuestro amor, ¿no? Y hay que valerse de esos méritos de Cristo, de sus llagas, de su sangre, de su vida ofrecida al Padre. Toda su pasión es para nosotros, para que nos valgamos de ella. Por otra parte, necesitamos adquirir los ojos de águila de San Juan. Esto sin duda. Saber reconocer dónde está el Señor y su acción para dejarnos transformar ahí y colaborar. La iniciativa es de Dios, que tiene planes muy originales. Lo nuestro es responder. Este es el meollo. Acordaos del rey David. Quería hacer una casa a Dios y Dios le dijo a través de Samuel que nunca pidió a los jueces de Israel que le edificasen una casa. Es decir, ni la necesitaba ni la quería. Y a continuación le recuerda, para que no se le olvide, que fue él quien le sacó del pastizal para hacerle caudillo de su pueblo. Es como decirle que soy yo quien obro, no tú, déjame de tus iniciativas y sigue tú las mías, por muy nobles que sean. Pues aprendamos la lección. Que no tenga que venir Dios a decirnos de qué pastizal nos sacó, aunque nos viene muy bien recordarlo. María, después de ser vestida inmaculada, pudo haber dicho que no al plan de Dios. María es feliz por haber creído, por haberse fiado. Dichosa tú porque has creído, le dice su prima Isabel. No la dice dichosa tú por ser inmaculada. Esta bienaventuranza es extensible a nosotros, sus hijos, si también nos fiamos de Dios y llevamos una vida vuelta hacia Él, escuchando su palabra y colaborando como María a la gracia en su plan de salvación. Para llegar a esto es vital acoger a María como madre sin cortar el cordón umbilical. Porque por ese cordón nos transmite su fe, su misma vida. Pecar mortalmente, bien sabemos que es echar a Dios de nuestra morada interior y es también cortar con nuestra madre ese cordón umbilical por el que nos alimenta. Por tanto, es necesario mantener el vínculo, el nexo de unión, acogerla como Juan en nuestra casa como algo propio. El término en casa es indicativo de familiaridad. La Virgen debe ser alguien familiar para mí, no alguien a quien la rezo por rutina el rosario o las 3 Ave Marías antes de acostarme y ya he cumplido con ella, ¿no? Esto es un trato muy superficial. Cuando nos consagramos a María,
la estamos haciendo algo tan propio, tan nuestro, que tiene entera libertad para hacer y deshacer en nuestra vida a su antojo. Le estamos dando las llaves de nuestro corazón para que lo ordene todo hacia nuestro fin último, que es la entrega a Dios y a su servicio. Y la Virgen es mujer, tiene esa sensibilidad femenina para cuidar hasta los más pequeños detalles, para que todo esté ordenadito y muy limpio. Va a dejar nuestra casa pues muy colocadita. A mí me gusta pues muchas veces verla, representármela con el delantal, puesto así como una ama de casa, ¿no? Porque todos los días desordeno y ensucio, y ella se pone de faena y no para hasta ponerlo todo al gusto de Dios, aunque para eso me tenga que reñir y sea exigente conmigo. Así hacen las madres cuando quieren a sus hijos. La Virgen también sabe ponerse seria. San Luis María Griñón de Montfort dice que María, alojada en nuestra casa, nos forma, alimenta y nos da luz para la vida eterna. Echan raíces sus virtudes y el Espíritu Santo, encontrando a su esposa, hace sus obras de la gracia. Y luego afirma con pena que una de las razones por las que no hace obras grandes por nosotros es porque no tenemos una unión grande y estrecha con su esposa. Y es verdad. Muchas veces esta es la raíz de nuestros males, que nos falte también esa unión con María. Como resumen, os he mandado una imagen. Ya sabéis que una imagen vale más que 1000 palabras. Es la Virgen del Pilar que tenemos en la Basílica Nacional de la Gran Promesa, que no podía faltar. La tenéis que contemplar como lámpara viva. El pilar se asemeja al cirio. La imagen de la Virgen tiene forma de llama y su corona se asemeja al resplandor de la luz que emite esta llama. Atención, porque el Espíritu Santo solo prende allí donde encuentra la fe de su esposa. Así aconteció en Pentecostés, gracias a su presencia, una presencia que fue prevista por Dios para enviar su Espíritu. De ahí la importancia de consagrarse al aceite de María, para que el Poderoso haga obras grandes en ti por medio de ella, y seas propagador del fuego del amor de Dios, de la luz que es Cristo. María fue la lámpara que portó al que es la luz. Para ser lámparas vivas necesitamos a María. En la beatificación de los pastorcitos de Fátima, San Juan Pablo II decía, hablando de Jacinta y Francisco, que se habían encendido 2 llamitas para iluminar el mundo. Cuando fueron canonizados en Fátima, los representaron con sus lámparas encendidas. Hoy somos nosotros, tú y yo, las llamas que Dios quiere prender para iluminar el mundo. Por eso pide nuestra consagración a María, esa adhesión madura a ella que no tuvimos en el bautismo, cuando la recibimos como madre en la fe. Es el momento, ¿no?, de consagrarnos. Vamos a explicar algo de esta consagración que han hecho pues tantos santos. También el beato Bernardo se consagró a María. Él vio como la Virgen herró su frente con el hierro de sus esclavos. Le gustaba mucho ser el esclavo de la esclava del Señor, aprender de ella el servicio a Dios y su amor al corazón de Jesús. Pablo VI nos dice que Jesús mismo, dándonosla como madre, la señala como modelo. ¿Pero como modelo de qué? Porque es verdad que es modelo de muchas cosas, sí, pero fundamentalmente de modelo colaborando como ella en la redención. Por eso, ¿qué nos dirá María? Haced lo que Él os diga. La Virgen es verdad que habla poco, pero cuando habla dice mucho.
Ella nos está señalando su mismo camino. La constante palpitación de su corazón fue esa adhesión continua por su fe a la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios la abraza en sus dos vertientes, que serán también las nuestras. Una será secundando lo que Dios la pide y la otra aceptando lo que Dios la envía. Primero cumple los mandamientos. La Virgen fue a purificarse al templo siendo pura como era, por obediencia a las leyes, no se las salta. Segundo, sigue las directrices de la Santa Madre Iglesia y su doctrina. La Virgen jamás contrarió las decisiones de la Iglesia. Supo ponerse bajo la cabeza de Pedro como vicario de Cristo en la tierra, a pesar de sus miserias, y bajo el cuidado de Juan. No se puso a mandar, ni a cuestionar lo que hacían, sino a obedecer. Y eso que era la Virgen, impresionante lección para nosotros. Y tercero, vive atenta a Dios. La Virgen peregrinó en la fe con la atención puesta en los caminos de Dios. Esto es lo que más nos cuesta, dejar la iniciativa a Él. A mí me gusta poner el ejemplo del Camino de Santiago, en el que, si recordáis, pues hay que seguir las flechas amarillas que marcan el camino para no desviarse y llegar así a Compostela, al pórtico de la gloria, que es el mismo cielo. A veces estas flechas, como ya sabéis, están un poco escondidas, que si en un árbol, en un poste, en un suelo, hay pintadas, en un cruce de caminos, en una casa. Como te distraigas un poco, te pasas la flecha. Nunca sabes dónde pueden aparecer para indicarte la dirección a tomar. Esto nos pone en una constante actitud de búsqueda frente a esas flechas amarillas que nos van revelando el camino. Estas no se encuentran si no las voy buscando. Uno no se daría cuenta ni de que están puestas. Es imposible seguir las flechas que Dios te pone en la vida sin creer en la vida sobrenatural, sin creer que están puestas exclusivamente ahí para ti. Se trata de andar el camino que Dios te traza, no el que te trazas tú. Así no se llega a Santiago de Compostela, porque puedes acabar en Cádiz o vete tú a saber. Pero al igual que a veces nos es difícil verlas si no estamos atentos, también están los que se sugestionan en la búsqueda de flechas y las ven por todas partes, hasta donde no las hay. Esto, bueno, pues es como un laberinto de caminos, es un lío. Es verdad que al principio cuesta atinar, es como quien empieza a leer, hay una cierta torpeza para distinguir los fonemas. Sin embargo, a medida que se va caminando en la vida espiritual, adquieres soltura para distinguir las flechas. Igual sucede con la lectura, a medida que lees más, coges más soltura, la lectura es más fluida, sin tanto esfuerzo y se hace más fácil. Todo es empezar, ¿no? Y las flechas, pues es lo mismo, es aprender a leerlas donde están puestas. Es conveniente someter las decisiones más serias a una dirección espiritual y es muy importante la transparencia con el director espiritual para que éste sea iluminado por el Espíritu Santo para poderte guiar. No se trata de que el director sea tu amiguito, sino de que guíe tu alma. Por eso muchas direcciones no funcionan, porque no son sinceras, ¿no? Hay que pensar de mí si le digo esto al director. Pues eso es precisamente lo que más tienes que contarle, lo que más vergüenza te causa, porque ahí es donde puedes ser más ayudado y conducido, ¿no? Un ejemplo muy gráfico de todo esto son los ventanales de una iglesia. Cada uno venimos a ser un ventanal. Todos sabemos que no es lo mismo ser un simple ventanal por el que, si estamos en gracia, dejamos pasar la luz,
a un ventanal convertido en una vidriera, por el que no solo pasa la luz, sino que pasa transfigurada por la colaboración a la gracia, en tantas piezas como Dios te ha ido señalando para que las cases con tu fiat en el Espíritu de María. Es evidente que estas vidrieras contribuyen a un mayor esplendor del templo, lo llenan de mayor gloria, No hay más que entrar en una iglesia con vidrieras, ¿no? Es como algo totalmente envolvente, transfigurado, glorificado. Pues es una pena inmensa para Dios que tantas almas en la iglesia se conformen con ser ventanales simples, ventanales que se limitan únicamente a dejar pasar la luz. Qué pocas son las que viven vueltas hacia Dios con su fiat, su hágase, dejándose hacer una vidriera. Pues bien, esta gloria que damos a Dios en la tierra es la que recibiremos en el cielo. No sé si nos damos cuenta. María fue la primera y más preciosa vidriera de la Iglesia y nosotros estamos llamadas o llamados a ser las siguientes. Es nuestra vidriera modelo. Así que no me seáis como el joven rico que se conformó únicamente con cumplir los mandamientos, con dejar pasar la luz, sin dejar que su ventanal fuera una preciosa vidriera, porque no quiso seguir al Señor. Para aprender a peregrinar con la atención puesta en las flechas, veamos algunos ejemplos en la vida de María que nos van a iluminar. Hay flechas que son un irrumpir de Dios en tu vida para pedirte algo, como fue la encarnación del Verbo en María, la anunciación del ángel. Estas flechas nos las encontramos por sorpresa y son llamadas tan claras que no te dejan dudar. No secundarlas es no descansar. Si alguno arrastra cansancio espiritual, quizás venga de algún no dado al Señor. Que revise su vida por si acaso. Hay otras flechas que son el sentido común. Se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, pues es verdad. María, informada por el embarazo de Isabel, tan mayor, se pone en camino para ayudarla. El ángel no le dijo vete donde tu prima, simplemente la puso en conocimiento de la situación de su prima y ella, haciendo uso del sentido común y urgida por la caridad, pues allá que se fue a ayudar a su prima. Otras flechas, en cambio, son los acontecimientos. Ahí tenemos el edicto del César. Fue un signo claro que arrojó luz en María para ir a Belén. Dios la quería allí a pesar de las dificultades del embarazo y María pues se dispuso a ello. Otras son encargos que se te hacen. He ahí a tu hijo, le dice Jesús señalando a Juan antes de morir, al pie de la cruz. María ya no regresaría a su casa, sino que se fue con él. Esta flecha le hizo tomar otra dirección, distinta a la que había imaginado, o la que ya igual se había trazado. Bueno, pues esto es como, no sé si os acordáis del juego de la oca. Yo he jugado muchísimo a este juego de pequeña. ¿Cómo se avanzaba? De oca en oca y tiro porque me toca. Pues esto es lo mismo que sucede con las flechas. Por unas llegas a la otra. Por una etapa llegas a otra. Y se abren gracias nuevas que te preparan para afrontar las siguientes pruebas y retos del camino. Pero ojo, que en el juego de la oca también estaba la posada, donde te quedas unos turnos ahí estancada, que bien podría ser nuestra tibieza, donde la vida espiritual no avanza. Y no te digo nada si caes en la calavera, eso es la muerte, te toca empezar de nuevo, que eso daba una rabia terrible justo ahí, cuando casi ya habías llegado, caías en la calavera. Bueno, pues esto es lo mismo que sucede con el pecado mortal.
después de confesarte, no te creas que vas a partir desde la casilla donde te encontrabas, sino que tienes que volver a conquistar todo el camino que habías recorrido. Así que, por favor, seamos listos, estemos atentos, esquivemos la calavera, no caigamos en la posada, vayamos de flecha en flecha, de fiat a fiat y tiro porque me toca. Haciendo su voluntad, la voluntad de Dios, es como tenemos poder sobre el corazón de Jesús. Sí, podemos mandar en Jesús. Esto es impresionante. Porque la Virgen nada le negaba a Dios y todo lo creía posible de él, tenía fe, es por lo que Jesús tampoco pudo negarse a su reclamo en las bodas de Caná. Edith Stein, esta gran santa, afirma que el día en que Dios tenga poder ilimitado sobre nuestro corazón, tendremos nosotros poder ilimitado sobre el suyo. Esta es la clave. Pero para eso el Señor tiene que mandar en nosotros, tiene que ser el Señor de nuestra vida. Por otra parte, esa adhesión a la Virgen no te lleva a imitar las apariencias externas de María. No estamos en una comedia. Si ella está alentando mi fe y en mi trato personal y diario, eso se va trasluciendo involuntariamente al exterior en las más pequeñas acciones, en los gestos, en el modo de obrar, de vestir con modestia y recato, en el tono de voz, en la forma de reírme, en las posturas, en mi piedad, en mis conversaciones, etc. Nuestras más insignificantes acciones revelan si en el alma hay pureza, si triunfa el corazón de María. Tenemos que decir con Teresita de Quevedo que quien me mire te vea. Es un gran propósito para hacernos. Según el Concilio Vaticano II, la devoción auténtica a María no consiste en sentimentalismos estériles y pasajeros, tampoco en vana credulidad, sino en un amor filial para con nuestra Madre imitando sus virtudes. Lumen Gentium 54. Es decir, en resumen, menos poesía y más virtudes. Quien dice que la ama y luego no vive sus virtudes, se está engañando. Aquellos que la reflejan con sus pensamientos, palabras y obras, esas sí que son las flores de las que habló la Virgen a la vidente Lucía, que serían puestas por ella para adorar el trono de Dios, no otras flores, a que a nadie se le ocurre poner en el altar o en el sagrario unas flores rancias y pochas. Yo creo que esto no nos nace a nadie, ¿no? Pues muchísimo menos a la Virgen, que tiene muchísima más delicadeza y finura que la nuestra. Es más detallista, ¿no? Entonces ella va a escoger las flores que viven con sus virtudes. Para vivir sus virtudes hay que mirarla mucho. Santa Bernardita, refiriéndose a la Virgen, decía algo a mí que me encanta, ¿no? Yo miraba a la señora cuanto podía. Es que a la pobre Bernardita la faltaban ojos, porque todo era, vamos, si tuviera 5 ojos estarían fijos en ella. Pero ¿cómo se santiguaba Bernardita? Como se lo había visto hacer a la señora. Su escuela había sido María y por eso emocionaba verla. Es que hasta lloraban, porque era como ver a la Virgen. Es decisivo entrar en esta escuela, mirarla cuanto podamos y tratarla con asiduidad, tener nuestros coloquios con la Virgen como los tuvo Bernardita, para ir inoculando sus virtudes, para entrar en lo que vive su corazón, en sus preocupaciones maternas, como hicieron los pastorcitos de Fátima, y para convertirnos en reparación para su corazón inmaculado,
que vivamos realmente como verdaderos hijos suyos. Ya sabéis ese dicho de a tal madre, tales hijos. Pues que se note que nuestra madre es la Virgen, que nosotros respondamos como hijos de esta madre que es la Virgen. Voy a terminar haciendo una pequeña referencia al escapulario para contentar a la vidente Lucía de Fátima, que seguro que me sonríe desde el cielo por hacer esto. Las primeras apariciones de la Virgen, como ya sabéis, fueron en el siglo XIII a Santo Domingo de Guzmán para entregarle el rosario y a San Simón Stock para entregarle el escapulario. Según afirma la vidente Lucía, estas dos son inseparables, el rosario y el escapulario. Compendian la devoción a María. El Papa Pío XII nos dice que la forma más auténtica de devoción a la Virgen Santísima es la consagración a su corazón inmaculado expresada mediante el humilde signo del escapulario. El signo de nuestra consagración a ella es el escapulario, es nuestra prenda. Es curioso considerar cómo la última visión que tuvieron los pastorcitos en Fátima, el 13 de octubre, vieron a la Virgen del Carmen. También Bernardita tuvo la última aparición en la gruta un 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, en la que afirmaba Bernardita haberla visto más bella que nunca. Decía que ese día estaba guapísima la Virgen. La hermana Lucía, en una entrevista concedida el 15 de agosto de 1950, confirmó esa última visión. Dijo que la Virgen quería que el escapulario fuera tomado como parte del mensaje de Fátima y añadió, toda contenta: ahora el Santo Padre lo ha afirmado así al mundo entero, diciendo que el escapulario es el signo de consagración al Inmaculado Corazón. Bueno, San Luis María Griñón de Montfort recomienda llevar las cadenas de esclavitud. Se pueden llevar, pero nunca podrán sustituir al escapulario, ya que es la prenda dada personalmente por la Virgen María, no por un santo. Por eso los papas lo han defendido tanto en la tradición y le han concedido indulgencias. Muchos papas han vestido el escapulario. El escapulario es un sacramental. Para los que lo visten, les dispone al amor de Dios y a la verdadera contrición del pecado. Esto es lo que hace un sacramental. Tiene que ser debidamente impuesto por un sacerdote o carmelita si quieres acogerte a la promesa de la Virgen. Ella asegura que quien vista el escapulario recibirá a la hora de la muerte la gracia de la perseverancia en el estado de justicia si está en él, o en caso contrario, la gracia de la conversión y de la perseverancia final. Es decir, que no nos va a dejar morir sin arrepentimiento de nuestros pecados, para nuestra salvación eterna. No está nada mal esta promesa. ¿En qué consiste el escapulario? Pues es muy sencillo. Es un trozo de tela que representa el manto protector de la Virgen y que nos cubre por delante y por detrás. El manto es una prenda bíblica. Tenemos a Eliseo, que le fue dado como prenda el manto de Elías para vivir con su espíritu. Nosotros recibimos esta prenda de la Virgen, de nuestra Madre, para vivir de su espíritu. San Juan Pablo II, que hizo la consagración a María, de San Luis María Griñón de Montfort, pero lo que llevó toda su vida fue el escapulario, pues fue un gran defensor y dice cosas preciosas que os podemos dar a leer en un folleto que os podéis descargar, que os vamos a mandar con esta charla. Así que todos los que estéis consagrados a ella, pues no dejéis de vestirlo. Ya sabemos que incomoda un poco al principio, pero luego te acostumbras rápido y además luego es que ya no te ves sin él, es como forma parte de ti. Es muy importante que sepáis que no vale la medalla escapulario para todo el mundo. Esta fue una concesión extraordinaria que dio la Iglesia
para aquellos lugares donde por la humedad se pudría la tela, como en la India, el trópico, África, etcétera, ¿no? Países un poco más complejos. A veces lo extraordinario lo tomamos como ordinario y esto no puede ser. El Papa Pío X expresó su deseo de que siguiéramos llevando el escapulario de tela cuando fuera posible y que no lo sustituyéramos por la medalla escapulario sin que mediase razón suficiente. Tienen que ser razones que satisfagan a Nuestra Señora, ya que nos advierte el Papa que corremos el riesgo de no beneficiarnos de la promesa de la Virgen. Bueno, pues nos encomendamos a María, nuestra capitana, que ella nos ayude a ser grano de sal y no de arena, a tener pureza de corazón. San Rafael Arnaiz decía que el grano de arena cae en el fondo del mar y allí queda depositado, mientras que el de sal se disuelve en el agua. Queremos ser arrojados por María como grano de sal en el océano inmenso del corazón de Cristo y disolvernos en su amor, hacernos una sola cosa con Cristo. En María vemos como Dios, siendo tan grande, no temió unirse a lo pequeño. Sin embargo, nunca se uniría a lo mediocre, a un grano de arena. Aprendamos a amar nuestra pequeñez, pero sin pactar con la mediocridad. La mediocridad nunca. Nosotros como María y como el Beato Bernardo. A María se lo pedimos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, por tu pura concepción, ni de noche ni de día hasta morir en tu amor. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, pastoréame y encontraré la salvación. Quiero ser tu oveja, cúbreme con tu santo manto, el escapulario, protégeme y dame la gracia de no descarriarme. Amén.